Hola, buenas. En este video tutorial vamos a comenzar a trabajar con México. Como ya les avisé, probablemente México nos ocupe en total unas dos, quizás hasta unas tres clases. Por lo tanto, en la primera clase, la clase de hoy, nosotros vamos a tener una introducción, una presentación del país, puntualizando sobre todo en algunos aspectos de carácter histórico, por un lado, y luego en determinadas cuestiones vinculadas a la evolución del desarrollo turístico en este país. Para trabajar esta primera clase, los contenidos que vamos a ver en esta primera clase, además del video tutorial y el PowerPoint que ya estaremos viendo, yo les voy a sugerir consultar del texto Destinos, el capítulo Destinos, el capítulo de México del libro Destinos, la primera parte del capítulo, no donde arranca con la descripción de los atractivos, cuando arranca con la descripción, digamos, de Ciudad de México y todo eso, que lo vamos a ver más adelante, sino la primera parte que tiene un recorrido histórico justamente del país. Quizás ahí está como muy, en el libro de Destinos capaz que está como demasiado extenso, así que yo de eso les voy a pedir que armen un resumen o que tengan en cuenta algunas cuestiones así como más básicas. Y luego hay un libro que yo les voy a dejar, perdón, un capítulo que les voy a dejar, de un libro que se llama Geografía del Turismo, Geografía Mundial del Turismo. Ustedes van a ver este capítulo, que es el capítulo 8, dice América del Norte, pero van a tener que ir únicamente al punto 88, que es justamente el de México, bien, que se encuentra más o menos en la página, si no me equivoco, en la 270, bien, donde van a tener justamente el, la unidad puntual en la cual trabaja. Ahí está, en la página 260, perdón. Sí, a partir de la página 260 ustedes van a encontrar México y esto es gran parte de lo que vamos a estar conversando en la clase de hoy. Son un par de 4 o 5 hojas serán más o menos. Bien, entonces vamos a ir comenzando. Algunas cuestiones iniciales para tener en cuenta respecto de el formato del Estado mexicano. México se organiza como una república de carácter federal, con una serie de estados, bien, lo que nosotros llamaríamos provincias en la Argentina. En México se denominan estados. Es un país con una población numéricamente destacada, ¿sí? Dentro del continente americano está, depende del año y la estadística, pero está siempre entre los tres países más poblados, con Brasil y con los Estados Unidos, ¿sí? Llegando casi a 130 millones de habitantes. Luego veremos que, y seguro ya muchos sabrán, bueno, la Ciudad de México, la ciudad capital, el nivel de demográfico y de superpoblación que tiene. Respecto de la actividad turística, México es el principal destino de América Latina, o sea, si del mapa del continente americano sacamos América anglosajona, que como veníamos trabajando es Canadá y Estados Unidos, México es el país que mayor cantidad de turistas atrae. De hecho, acá en el PowerPoint aparece como en la octava posición, probablemente ya esté más cerca de la séptima posición que de la octava, pero en resumen, México en los últimos 30, 40, 30 años, ¿sí? Más o menos a partir de la década del 80, década del 90, siempre ha aparecido dentro de los 10 países más visitados del mundo, bien, siendo con los Estados Unidos los dos únicos países del continente americano que se encuentran dentro de esa lista de 10 países más visitados. México en la actualidad, yo acá se los ubiqué, fíjense la cantidad de turistas, la variación que tuvo, ¿sí? Prácticamente se multiplicó por dos la cantidad de turistas en un periodo menor a 10 años, del 23 millones del año 2011 a los 43 millones que tiene en la actualidad, o sea, prácticamente duplica la cantidad de turistas. Sabemos todos que esa cantidad de turistas también se expresa de manera similar en la cantidad de puestos de trabajo que genera, en el aporte fiscal en positivo que generan los pagos de impuestos de esas empresas turísticas, en el aporte al Producto Bruto Interno que implica esa multiplicación en la cantidad de turistas. O sea, en resumen, la actividad turística, la industria del turismo en México es sumamente importante. ¿Cómo se fue dando este recorrido? Digamos, ¿cómo fue México transformándose en un destino turístico de suma importancia
decíamos, entre los 10 más visitados del mundo. Bueno, la historia un poco del turismo mexicano inicia hacia la década del 30, década del 40, así pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando un importante destino, un actual importante destino de México comienza a surgir, que es la localidad de la ciudad de Acapulco. Bien, yo voy a pasar uno de los mapitas que tengo un poco más adelante, para que lo podamos ubicar. Sí, acá espero que con el cursor se esté viendo. Bien, acá tenemos la ciudad de Acapulco. ¿Y Acapulco qué era? Era un importante balneario, sobre todo un balneario de élite, ¿sí? Un balneario, digamos, no un balneario popular, no un balneario utilizado, digamos, por los propios mexicanos, todo lo contrario, sino que era un balneario, sobre todo frecuentado por las estrellas de cine, por artistas, directores de cine, bueno, los propios actores de películas de Hollywood, sobre todo, bien un poco el jet set internacional, lo que uno podría llamar hoy la farándula internacional, tenía en México como un destino importante de sol y playa, decíamos, en la década del 30 y década del 40. ¿Por qué? Porque Acapulco, si nosotros miramos un mapa un poquitito más grande, si quizás que este que les estoy mostrando, van a ver que se encuentra muy próximo, acá donde tenemos San Diego, por ejemplo, del otro lado de la frontera con los Estados Unidos en este caso, allí tenemos el estado de California. Y acá de San Diego, un poquito más al norte apenas, tenemos Los Ángeles, con los estudios cinematográficos de Hollywood, el barrio de Beverly Hills, que es el barrio tradicional de residencia de esa élite vinculada con la cinematografía norteamericana. ¿Y Acapulco qué era? Bueno, era un destino justamente de sol y playa, aunque también California lo es, y lo era en aquel entonces, un destino de sol y playa, pero un destino más agradable desde el punto de vista del clima, ¿sí? Más cálido al encontrarse un poco más cerca del Ecuador, un poco más, digamos, en dirección hacia el sur, si tomamos como referencia a California, por lo tanto un clima, decíamos, con una temperatura más elevada, un clima más seco, además también un país más barato para consumo que los propios Estados Unidos, y además tenía un toque de, digamos, exotismo visitar esto, un país que en aquel entonces, recordemos, década del 30 y 40, no era un país turístico para nada, digo, no era un país desarrollado turísticamente para nada, y tenía esta característica de, bueno, visitar un país exótico, un lugar en el cual, digamos, prácticamente nadie visitaba por distintas cuestiones, ¿sí? Las playas del estado de California en Estados Unidos son playas, por así decirlo, un poco más de carácter popular para lo que es el mercado norteamericano. Y Acapulco, en este caso, era en aquel entonces una playa, un balneario sumamente exclusivo. Esto se comenzó a dar, decíamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, hacia la década del 30 y década del 40, focalizando el turismo, repetimos, en Acapulco. O sea, el resto de los atractivos y destinos y regiones turísticas de México en aquel entonces todavía no tenían ningún tipo de desarrollo. ¿Esto cómo continúa? Ocurre la Segunda Guerra Mundial y sobre todo el próximo periodo importante se da hacia la década del 60, bien hacia la década del 60 e inicios de la década del 70. ¿Qué es lo que ocurre allí? El más importante destino de este mapa que estamos observando de Centroamérica durante los años 40 y 50, el más importante destino, sobre todo el más importante destino para el principal mercado consumidor del turismo de esta zona que ustedes están viendo en este mapa, que son los Estados Unidos, o sea, son los norteamericanos, el principal mercado como destino para ese consumo turístico era la isla de Cuba. Bien, Cuba era el principal destino, sobre todo un destino, volvemos, un destino económico, un destino exótico, pero también era un destino en el cual, digamos, abundaban aquellas actividades que eran ilegales en los Estados Unidos y que en Cuba, de alguna manera, si no eran legales, que probablemente muchas de ellas lo eran, contaban, digamos, con el beneplácito por parte de las autoridades, o sea, lo que se llama hacer un poco la vista gorda. Esas actividades que estamos mencionando se refieren, bueno, con el libre tráfico de alcohol, de drogas y de prostitución, bien. Cuba era un poco el centro operativo, bien, de la mafia norteamericana durante la década del 30, 40 y 50. Y también, decíamos, era un importantísimo destino turístico, mucho más popular de lo que era México, o sea, más numéricamente más importante para los estadounidenses
Cuba de lo que era México, digo, de lo que era Acapulco en este periodo primitivo que habíamos comentado antes. Entonces, ¿qué ocurre en Cuba hacia fines de la década del 50? En el año 1959 se inicia la Revolución Cubana. Bien, Fidel Castro toma el poder y ni bien toma el poder Fidel Castro, una de las primeras medidas que va a implementar va a ser justamente expropiar y nacionalizar todos los complejos turísticos, toda la hotelería norteamericana y echar, así como ustedes lo están escuchando, echar, expulsar directamente de un día hacia el otro a todos los turistas norteamericanos en la isla de Cuba. Bien, por lo tanto, y eso fue, reitero una vez más, prácticamente del día a la noche, o sea, de un día para el otro, que Cuba dejó de ser directamente, de un día para el otro, ese importantísimo destino turístico para los Estados Unidos. Bien, con también la condición no menos importante de que se instala en el corazón de Centroamérica y como ustedes verán, muy próximo a la Florida, ¿sí? Es una distancia no mayor a los 150 kilómetros, se instala un régimen de carácter comunista, como todos sabemos que es el régimen cubano. ¿Esto qué significa? Bueno, por un lado, la desaparición de Cuba como destino turístico. Bien, o sea, hay que buscar de alguna manera o encontrar otro punto en el cual distribuir toda esa corriente turística. Eso por un lado. Y por otro lado, bien, pero asociado a esto anterior, tenemos también la instalación de un régimen político y social que propone otra forma, como todos sabemos, totalmente contraria a la propuesta por los Estados Unidos, otra forma de organizar la sociedad, que es justamente la sociedad comunista que se instala en Cuba a partir del año 59 con la Revolución Cubana. ¿Esto qué implica? Implica que capitales norteamericanos bien, van a empezar a buscar, de alguna manera, digo buscar un poco ahí entre comillas, otro destino, no un destino turístico, sino otro destino para esas inversiones. ¿Y dónde lo encuentran? Lo encuentran en esta zona que ustedes ven así como con línea punteada, conocida como Península de Yucatán. Bien. Y encuentran puntualmente un, un ítem determinado, una localidad determinada, inexistente en aquel entonces, que era Cancún. Cancún se funda, Cancún era una, o sea, no era una localidad, quiero decir, era un punto en un mapa, pero no tenía ese nombre, ni era una ciudad, ni era un pueblo, o sea, era un desierto absoluto, un desierto desde el punto de vista poblacional. Y hacia inicio de la década, hacia fines de la década del 60, perdón, años 68-69, inicio de la década del 70, comienza la construcción de rutas para comunicar justamente la península de Yucatán, que repito, para lo que era el resto de México era una zona totalmente aislada y despoblada, sin ningún tipo de uso económico, poblacional, menos que menos turístico, o sea, era el fin del mundo para México en aquel entonces. Pero se construye la ciudad de Cancún, así como lo escuchan, se construye la ciudad con su aeropuerto internacional, con su autopista con conexión con México, con su puerto de cruceros, con toda la hotelería de lujo, con los complejos turísticos, los puertos. Todo eso se construye en Cancún hacia fines de la década del 60, inicio de la década del 70, con muchísimo apoyo de capitales y de los sectores financieros de los Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer justamente de Cancún lo que antes era Cuba. O sea, un destino de sol y playa popular donde, dicho rápido, mal y pronto, podían los norteamericanos hacer aquello que en su país estaba prohibido. Bien, o sea, el consumo de determinadas sustancias y la realización de ciertas prácticas sociales que en Estados Unidos, vamos a decir, estaban, por lo menos en aquel entonces, muy mal vistas y que podían hacerlo en un país, decíamos, del tercer mundo, un país exótico, un país extraño, bien, y un país también más barato para realizar todo ese tipo de consumo. Bien, ese es el origen de Cancún y cómo aparece un segundo centro turístico de importancia, de vuelta internacional, en México. Fíjense que tanto Acapulco, tanto el surgimiento de Acapulco como el surgimiento de Cancún están muy fuertemente vinculados al turismo norteamericano, o sea, gran parte de esos 43 millones de turistas que visitan México, que habíamos mencionado para el año 2019, probablemente el 50-60% de esos turistas sean estadounidenses, bien, en aquel entonces, en la década del 30, 40, 50, hasta la década del 70, ese porcentaje seguro era muchísimo más elevado. Bien. Y fíjense que tanto para Acapulco como para Cancún estamos hablando de destinos para turismo internacional.
¿sí? Esto no significa que en la actualidad puedan mexicanos, que obviamente lo hacen, visitar tanto Acapulco como Cancún. Bien, yo lo que digo es que en un primer momento, cuando se crean esos destinos, son destinos pensados para el turismo internacional, no son destinos pensados para que los mexicanos visiten Cancún o visiten Acapulco. La creación de Cancún, digamos, cumplió su objetivo, o sea, fue, vamos a poner en estos términos, fue exitoso para el gobierno mexicano y esto impulsó a que México construya otros destinos, bien, impulse la construcción de infraestructura turística en otros puntos del mapa mexicano, bien. Todos estos destinos se fueron dando a partir de la década del 70, 80 y 90 con mucho impulso, decíamos, por parte del gobierno mexicano, quien va a ser el gobierno el que construye la infraestructura pública, que uno podría encontrar como evidente que construye el Estado, como pueden ser carreteras y autopistas, las vías de comunicación, aeropuertos, puertos, todo esto, pero también el Estado mexicano en aquellos años se va a encargar inclusive de la construcción de hoteles, o sea, la construcción de infraestructura hotelera, de gastronomía, ¿sí? De centros de entretenimiento, parques de diversiones, todo esto también lo va a ir construyendo el Estado mexicano. Esto lo va a ir gestionando en un primer momento el propio Estado mexicano y luego a medida que los destinos se posicionan, digamos, favorablemente, o sea, comienza a ser rentable, por caso, no sé, construir y gestionar un hotel en un destino como puede ser Cancún, el gobierno mexicano los va a ir concesionando o los va a ir vendiendo a cadenas hoteleras. Ese modelo, repito, que se aplicó por primera vez, que se concretó por primera vez en Cancún, luego hacia la década del 80 va a ocurrir, si hacia la década del 80 y 90 va a ocurrir con otro destino conocido como Zihuatanejo, que lo tienen, espero que acá se pueda ubicar, al norte, poquitos kilómetros al norte de Acapulco. Bien, Zihuatanejo. Y luego hacia también más la década del 90, así más inicio, medio de la década del 90, se va a optar por un esquema también similar para el desarrollo de la zona conocida como Los Cabos. La zona de Los Cabos es justamente la punta sur de Baja California, donde ustedes encuentran este sitio que dice Cabo San Lucas, fíjense, dice La Paz, Loreto, está como una región turística. ¿Sí? Fíjense todo con esta línea punteada. ¿Sí? También la zona de Los Cabos, que vendría a ser el desarrollo más reciente, bien, si lo ponemos en términos históricos, más nuevo, por así decirlo. Esto también comienza con un importantísimo impulso por parte del gobierno mexicano. Es lo que yo paso a los slides anteriores, como para que los miremos, bueno, lo que habíamos comentado anteriormente y esto también. Bueno, dentro de México nosotros vamos a encontrar distintas áreas turísticas y sobre todo en función del tipo de turismo que se practica. Si el tipo de turismo que se practica estaría en esta última columna de la derecha, ¿sí? Acá no aparece, por la fotocopia no aparece muy bien el nombre, pero sería tipología turística o tipo, ¿sí?, de turismo practicado. Bien, en donde nosotros vamos a encontrar las siguientes áreas geográficas. Por un lado, la frontera norte es el área correspondiente, yo voy a pasar un poco al mapa anterior para que nos vayamos ubicando. ¿Sí? La frontera norte es justamente la zona lindante con los Estados Unidos, en donde allí tenemos importantes ciudades, como puede ser la ciudad de Monterrey, acá no aparece, pero tenemos la ciudad de Tijuana, bien, en conexión con San Diego, o sea, muchas localidades, lo que se llaman ciudades gemelas, bien, ciudades de un lado de la frontera que se repite también del otro lado de la frontera. Es una zona de mucho intercambio, no tanto capaz de turismo, eh, digamos, para la visita de un atractivo determinado, de un patrimonio determinado, sino para el turismo de compras, bien, un turismo de proximidad, un turismo que se da varias veces a lo largo del año, sin quizás, perdón, el uso, digamos, de la hotelería, sino que es un turismo que se puede dar dentro del mismo día, bien, es el turismo este de fronteras. Luego tenemos la zona de Baja California, que recién la nombrábamos con Los Cabos, con el Cabo San Lucas. Fíjense que ahí aparece como turismo internacional en crecimiento, pero enclavado. ¿Qué significa? Que, bueno, justamente en crecimiento, o sea, no está consolidado, sino que continuamente van apareciendo nuevos destinos turísticos, pero de carácter enclavado, o sea, no es un desarrollo que se da a lo largo de toda la península de Baja California, sino en determinados puntos del mapa, en destinos muy particulares, bien, en donde acá tenemos por un lado el turismo sol y playa, bien, el turismo de verano,
y lentamente la zona de Baja California fue, al periodo de la independencia mexicana y antes también, fue una zona ocupada por misiones jesuíticas, entonces también ahí están intentando focalizar en lo que es el turismo cultural. Ahí aparece justamente como emergente turismo cultural, o sea, algo que recién se está empezando a desarrollar. Es una zona bastante de desarrollo bastante reciente. Luego tenemos el litoral pacífico. Bien, el litoral pacífico pasamos al mapa y es la zona, digamos, más antigua, por así decirlo, por excelencia de desarrollo del turismo mexicano. Ahí el principal destino, el más histórico, bien, el antiguo, el tradicional, es Acapulco, pero también tenemos Puerto Vallarta, Zihuatanejo. Bueno, hay una serie de destinos que tienen una larga tradición en, en México. Fíjense que ahí hay una convivencia entre el turismo nacional e internacional, o sea, surge como un área de turismo internacional, pero luego también se consolida, en la actualidad es muy fuerte el turismo nacional en esa zona de México. Luego tenemos el área de sierras y mesetas centrales, en donde allí encontramos justamente la zona vinculada a la ciudad capital, a México, ¿sí? Guanajuato, Puebla, bueno, otras localidades con un contenido histórico muy fuerte, con un contenido patrimonial muy importante, que eso lo veremos en las próximas clases, en donde acá también hay una convivencia del turismo nacional e internacional, pero con particular fuerza más del turismo interno, del turismo nacional, ¿sí? Luego tenemos la costa del Golfo de México, bien, en donde estaríamos hablando de esta costa, digamos, norte de México, ¿sí? No tanto de península de Yucatán, sino más que nada esta zona en donde encontramos Veracruz. Por así decirlo, es la zona con menor desarrollo turístico de México, es la zona, digamos, menos frecuentada, si pensamos en el resto del mapa de México. Y por último, sí tenemos, que acá nos salió en este cuadro, la zona de Península de Yucatán, en donde principalmente es turismo internacional, y allí vinculado con dos tipos de turismo, el turismo de sol y playa, claramente Cancún, Cozumel, pero también el turismo de carácter cultural en función de las ruinas arqueológicas de la cultura maya. Fíjense que algunas están ahí destacadas con estos símbolos, con estos asteriscos, ¿sí? Tikal, Palenque, Uxmal, Tulum, bueno, y Chichen Itza, que es la más famosa, en donde allí la política turística fue, bueno, impulsar primero el turismo de sol y playa, pero luego también impulsar el turismo hacia el interior de la península de Yucatán, combinando la visita y el disfrute de las playas con también la visita de los sitios arqueológicos. Bueno, acá un poco la descripción de lo que veníamos comentando anteriormente. Tenemos entonces la ubicación dentro del mapa americano de los Estados Unidos mexicanos, la bandera del país con el escudo del país. Bien, luego cuando avancemos con la historia de la Ciudad de México vamos a mencionar alguna característica particular del escudo. Ustedes verán el escudo, no sé si se ve ahí como muy pixelado, pero fíjense que hay un águila que está teniendo en su boca una serpiente, ¿sí? Una víbora, es una serpiente en realidad, un águila teniendo una serpiente en su boca, y el águila a su vez está parada sobre un arbusto, ¿sí? Sobre un cactus. Bien, eso está muy en relación, ya lo veremos, con la cultura mexicana. Creo que todos sabrán, o por lo menos tendrán una mínima noción de la importancia que tuvieron las culturas precolombinas, las culturas prehispánicas en México, ¿sí? La importancia de las civilizaciones prehispánicas en México. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Que justamente al momento en que llegan los españoles al continente americano, ¿sí? Hacia fines de 1400, va a ser México uno de los lugares, o sea, la zona del Istmo mexicano, uno de los primeros puntos a los cuales van a arribar, y donde también van a encontrar algunas de las culturas más desarrolladas. Bien. Cuando los españoles llegan a México, ¿sí? El primer español que llega a México va a ser Hernán Cortés, ¿sí? Hacia 1510, 1520, se encuentra con la cultura azteca, ¿sí? Con la cultura azteca, que se la encuentra, digamos, en torno a lo que actualmente es la Ciudad de México. Bien. Pero incluso antes de la llegada de los españoles, México ya se encontraba completamente poblado y con un desarrollo civilizatorio muy importante. La primera cultura de la cual se tiene, digamos, conocimiento y cultura como una ocupación de territorio durante un tiempo y un desarrollo
determinado durante una serie de años va a ser la cultura olmeca. Y la cultura olmeca se va a ubicar en la zona norte del Istmo Mexicano, ahí en la zona próxima al Golfo de México. ¿Sí? Ustedes probablemente van a poder ubicar por esta zona, por ejemplo, la ciudad de Veracruz. Bien. Y va a ser considerada, como lo dice acá en el Power, como la cultura madre de México. ¿Sí? La primera cultura antecesora de todas las posteriores. Muchos de las ciudades, de las ruinas originales de la cultura olmeca se pueden visitar y son parte del atractivo de este país. Y les fui dejando bueno, algunas fotos como para que vayan leyendo esto. Decía, complementelo con la lectura del texto Destinos. Luego tenemos en la zona de la península de Yucatán, ¿sí? Esto en sentido histórico, ¿sí? Después de los olmecas tenemos la existencia de la cultura maya, bien, la existencia de la cultura maya que tuvo su mayor desarrollo, mayor crecimiento durante el año 1000, 1100, 1200 de nuestra era, o sea, después de Cristo, o sea, bastante después del desarrollo de los olmecas. Forma parte de un poco de la propia historia de los mayas, bueno, por qué cuando llegaron los españoles los mayas ya no existían, desaparecieron, de qué manera desaparecieron. Bueno, hay un sinnúmero de teorías, algunas más, digamos, más científicas, otras un poco menos científicas, pero sí lo seguro es que los mayas fueron una cultura con un importantísimo grado de desarrollo, que dominaron un sector muy grande e importante y subyugaron a otros pueblos también, un sector muy grande de lo que hoy es considerado América Central, si hay el sur de México, fíjense lo que hoy es Guatemala, Belice, bien parte de Honduras, pero sí también es cierto que cuando llegaron los españoles no se encontraron más que las ciudades en ruinas, bien. Los mayas también importante porque fueron una de las primeras culturas americanas que desarrollaron un formato de escritura para permitir la transmisión de mensajes no solo entre los propios mayas, sino también con futuras culturas. En eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Y luego, sí, la cultura que, digamos, más directamente se vincula con México por haberse asentado esta cultura justamente en el centro de los estados mexicanos, teniendo justamente también como centro la actual Ciudad de México, va a ser la cultura azteca. Bien, la cultura azteca o cultura mexica, con cualquiera de los dos nombres se los puede encontrar, justamente el país y la ciudad toma el nombre de esa cultura, y aztecas es el nombre que los españoles le dieron a la cultura mexica, si el nombre original sería cultura mexica. Bien. La cultura mexica, y ahora sí lo vamos a ir mencionando, tuvo como principal ciudad la antigua Tenochtitlán, ¿sí? Una ciudad que se conocía como Tenochtitlán. Cuando veamos Ciudad de México puntualmente vamos a ver en qué punto estaba. Pero en términos generales la antigua Tenochtitlán se ubicaba donde hoy está, en la propia Ciudad de México. Bien, o sea, debajo de la actual Ciudad de México, si nosotros haríamos una excursión subterránea por México DF, encontraríamos las ruinas de la antigua Tenochtitlán. Bien. ¿Por qué los aztecas deciden crear Tenochtitlán en ese punto del mapa? Bueno, la cultura, y esto va en relación con el escudo y la bandera mexicana, que habíamos visto ese águila parada arriba de un cactus teniendo una serpiente en la boca. La cultura azteca, la cultura mexica era una cultura, una civilización de carácter nómade. Bien, no tenían una ciudad asentada, un punto en el mapa en el cual ellos habitaban, sino que era una cultura de carácter nómade. La leyenda, ¿sí? O bueno, quizás la leyenda para nosotros, pero la historia para los mexicas, cuenta que en un momento tuvieron una aparición, ¿sí? Por parte de sus dioses y sus deidades que le indicaban que funden una ciudad y que se asienten como imperio en aquel punto en el cual encuentren un águila devorando una serpiente sobre una rama de nopal. Nopal es un arbusto, ¿sí? Un cactáceo propio del centro de México. Los aztecas o mexicas, eso ¿dónde lo vieron? ¿Dónde lo encontraron? Lo encontraron en el centro, en una isla, en el centro de una laguna. Bien, una laguna que en la actualidad nosotros no la podemos encontrar. ¿Por qué? Porque como están viendo en el mapa, esa laguna fue de a poco ocupada por un sinnúmero de islas, islas artificiales, por caminos, por construcciones, por edificios, por templos, por cultivos que fueron creando los mexicas. Bien, o sea, la isla original y el lago original en la actualidad no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque allí arriba
los mexicas fueron construyendo la antigua Tenochtitlán. Bien, fíjense, esta sería una imagen, obviamente es un dibujo de cómo era la antigua Tenochtitlán cuando llega Hernán Cortés. O sea, Hernán Cortés con que se encuentra con una ciudad construida por un conjunto de islas artificiales conectadas a tierra firme por una serie de senderos en el medio de un gran lago de un área desértica. Eso era la antigua Tenochtitlán, repito, cuando llega Hernán Cortés. A medida que fue avanzando el tiempo, Hernán Cortés eh, destruye totalmente la ciudad de Tenochtitlán y crea allí arriba la Ciudad de México, lo que es la actual ciudad capital de este estado, de este país. A medida que fue creciendo la Ciudad de México, claro, el lago se fue disecando porque se fueron construyendo cada vez más islas artificiales y ya hacia el 1700, es el 1800, el lago no existía directamente, sino que lo que teníamos es la propia Ciudad de México, donde claramente las islas artificiales, los canales, los lagos, los cursos de agua, no los podemos observar de ninguna manera. Bien. Ahora, sí se puede observar en las afueras de la Ciudad de México, esto lo volveremos a repetir cuando veamos específicamente Ciudad de México, las áreas pantanosas que quedaron en las periferias eh, como testimonio de aquel antiguo, justamente, lago Texcoco, que era el lago sobre el cual se fue construyendo la Ciudad de México. Bien, esto es un espacio que después nosotros lo iremos repitiendo en las próximas clases. Así que bueno, eso es todo para la clase de Introducción de México. Recuerden que les voy a dejar dos textos para lectura. Por un lado el capítulo de destinos, para que sobre todo vean la primera parte, la parte de las culturas originarias, y el texto de Geografía del Turismo en el Mundo, el capítulo de México, para que puedan ver cómo se da la actividad turística dentro de este país.